Hay mentes que no piensan, administran, como si cada día fuera una sala de control invisible, llena de alarmas sin sonido. Por fuera, todo parece normal. Una respuesta educada, una sonrisa breve, un sí, claro, dicho en el momento correcto. Por dentro, la escena sigue abierta. Ninguna puerta termina de cerrar. La gente cree que pensar demasiado es tener muchas ideas. Pero no funciona así. No es abundancia, es fricción. La misma pregunta rozando el mismo borde, una y otra vez, hasta que deja calor. A veces empieza con algo mínimo. Un mensaje visto, no respondido, no hay datos, solo espacio. Y el espacio, para esta mente, no es descanso. Es material. Entonces aparece el primer impulso, completar lo incompleto. No con imaginación creativa, sino con simulación defensiva. Tendrá razón, estará molesto, habré sonado raro, me habré pasado, me habré quedado corto, y cuanto más se intenta aclarar, más se multiplican las versiones. Como si el pensamiento fuera una linterna que, al moverse, no ilumina una cosa. Ilumina 10 sombras. Desde fuera, eso se interpreta como indecisión, como falta de carácter, como una complicación innecesaria, pero por dentro no se siente como elegir tarde. Se siente como no poder firmar un contrato sin leer también la letra que aún no existe. Porque aquí está la tensión real. Si se deja de analizar, aparece una sensación parecida al riesgo. Si se sigue analizando, aparece una sensación parecida al encierro. Se puede estar lavando platos y, al mismo tiempo, corrigiendo mentalmente una frase que ya fue dicha. Se puede estar caminando y, al mismo tiempo, ensayando una conversación que quizá nunca ocurra. Se puede estar riendo y, al mismo tiempo, midiendo si esa risa duró demasiado. No es que la mente quiera drama. Es que la mente no tolera el pendiente con la misma facilidad que otros. Lo pendiente se queda encendido. Consume. Y lo más extraño es esto. A veces ni siquiera hay tristeza clara. Solo repetición. Un ciclo que promete alivio y entrega más vueltas. En ese punto, pensar deja de ser una herramienta. Se vuelve un lugar. Y cuando vivir ocurre dentro del pensamiento, lo que pase afuera empieza a sentirse como una interrupción. Hay un patrón que casi nadie nombra porque se disfraza de responsabilidad. La mente que piensa demasiado suele llegar antes que el mundo. Antes de que exista un problema real, ya existe el mapa completo de cómo podría convertirse en problema. No es intuición mágica, es repetición. El cerebro aprende rutas, y luego las recorre incluso cuando no hacen falta. Por eso los momentos pequeños pesan tanto. Elegir dónde sentarse, cuándo enviar un audio, qué palabra usar en un correo. Cada detalle se vuelve una prueba silenciosa de pertenencia. Mientras otros ven una decisión, aquí se ve una escena social. Una escena con reglas invisibles, y con castigos que no siempre se anuncian. Entonces el pensamiento intenta anticipar el castigo antes de que ocurra. En una mesa, alguien cambia el tono por 2 segundos. Para la mayoría, eso pasa y se va. Para esta mente, se abre una carpeta nueva. ¿Qué fue eso? Y la carpeta no se queda sola. Se conecta con otras. Una mirada de la semana pasada, una frase de hace meses, un recuerdo viejo donde también hubo un tono raro. Todo empieza a parecer evidencia. Lo curioso es que desde fuera se ve autocontrol. Se ve alguien midiendo. Alguien, consciente. Pero por dentro, el control no se siente como poder. Se siente como vigilancia. Porque no se piensa para entender. Se piensa para reducir incertidumbre. Y la incertidumbre social es un tipo de incertidumbre que no se resuelve con más cálculos, porque los datos reales están en otra persona. Ahí aparece la trampa. Se revisa el pasado para predecir el futuro, pero el futuro no acepta ser predecible. Entonces el pensamiento repite, buscando un cierre que no llega. Y cuando el cierre no llega, se hace algo aún más silencioso. Se actúa como si ya hubiera llegado. Se responde menos. Se evita, se ajusta el tono, se ensaya una versión más correcta de uno mismo. No porque alguien lo pida, sino porque el sistema interno lo exige. Esta es la parte que confunde. Parece una simple forma de ser, una personalidad detallista, pero en realidad es una arquitectura. No es un defecto, es estructura, una estructura diseñada para no fallar. En un mundo donde fallar a veces significa quedar expuesto. Y cuando esa estructura se activa, incluso el silencio se convierte en información. O que se llama pensar demasiado, no siempre empieza con pensamientos. A veces empieza con una sensación mínima. Algo no encaja. Y esa sensación, aquí, no se deja en paz.
El costo no se ve al principio porque parece productividad interna. Se piensa y se piensa, como si cada vuelta estuviera construyendo una salida. Pero muchas veces no se construye una salida. Se construye una versión más pesada del mismo cuarto. Lo que más desgasta no es el pensamiento. Es la obligación invisible de responderle al pensamiento. Porque en esta mente, cualquier cosa puede convertirse en evidencia. Un ok demasiado corto. Una pausa antes de contestar. Una risa que suena distinta. Y cuando falta información real, el cerebro completa con interpretaciones, casi siempre hacia lo negativo. Ahí empieza el conflicto con los demás. Desde afuera, el silencio parece indiferencia. La distancia parece frialdad. Pero por dentro, la distancia suele ser un intento de no empeorar nada. En un escenario que solo existe en la cabeza. Y luego viene lo más cruel. El malentendido doble. Se piensa demasiado para evitar un error social. Pero ese pensar demasiado modifica la conducta. Se responde raro, se duda, se corrige el tono, se tarda. Entonces el mundo reacciona a esa rareza, y confirma el miedo inicial. En ciertas mentes, la comparación también se vuelve un motor secreto. No una comparación abierta, sino una preocupación constante. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién se equivoca menos? ¿Quién queda mejor parado? No siempre se dice, solo se siente como presión en el pecho, como deuda. A veces el pensamiento no gira alrededor de lo que pasó, sino de lo que podría pasar si se es menos por un segundo. Menos rápido, menos gracioso, menos claro, y eso convierte la vida cotidiana en una auditoría. La gente suele decir, estás exagerando. Pero esa frase cae en el lugar equivocado, porque aquí no se exagera un hecho. Se exagera una posibilidad, y las posibilidades no se pueden desmentir con facilidad. También hay un tipo de cansancio que no se confiesa. Se sale de una reunión y empieza otra reunión, pero interna. Un repaso detallado de cada gesto, cada silencio, cada microerror imaginado. Lo ocurrido no termina cuando termina. Por eso, con el tiempo, aparece algo que pocos conectan con el pensar, el retiro. No como decisión dramática, sino como desgaste acumulado. Se empieza a elegir lo predecible, no por gusto, sino por economía mental. Y sin embargo, el mundo suele leerlo como una falla de carácter. Cuando en realidad es otra cosa. Una mente que ha convertido la vida social en un examen continuo. Pero esto todavía no es lo más profundo. La revelación no es que esta mente se complica. La revelación es que esta mente intenta cerrar algo que, por diseño, no se deja cerrar. Porque el pensamiento excesivo no funciona como una conversación interna normal. Funciona como un bucle. Vuelve al mismo punto con la sensación de que todavía falta algo. Y ese algo casi nunca es una idea nueva. Es certeza. La mayoría de las personas viven con cierta cantidad de espacio sin explicar. Un gesto ambiguo puede quedarse ambiguo. Una respuesta tibia puede quedarse tibia. Pero aquí, la ambigüedad se siente como una amenaza activa. Entonces aparece el trato silencioso. Si se piensa lo suficiente, se evitará el golpe. Y por eso se revisa el pasado como si el pasado guardara una clave secreta. Se repasan palabras, tonos, expresiones, pausas. Como si en algún fotograma estuviera el dato que falta. Como si el error real no fuera lo ocurrido, sino no haberlo previsto. Pero cuanto más se revisa, más se deforma. El recuerdo ya no es recuerdo. Se vuelve material de juicio. Y el juicio no busca verdad, busca seguridad. Aquí está lo incómodo. Pensar demasiado no siempre nace de inseguridad visible. A veces nace de orgullo silencioso. La idea de que el error es inaceptable. No un orgullo para mostrar, sino un estándar interno que no negocia. Por eso duele tanto una escena simple. Porque no se vive como un momento social. Se vive como diagnóstico de identidad. Una broma que no aterriza se convierte en soy torpe. Un silencio ajeno se convierte en soy pesado. Un cambio de tono se convierte en algo hice. No por drama, por estructura. Y entonces se entiende algo que nadie suele decir en voz alta. El pensamiento excesivo no solo analiza el mundo. Analiza a la persona que lo está viviendo. Se mira desde afuera mientras habla. Se evalúa mientras sonríe. Se corrige mientras respira. El mundo cree que el problema es la cabeza. Pero la raíz es otra. La mente se volvió un tribunal que nunca levanta la sesión. Y lo peor no es que el tribunal sea duro. Lo peor es que parece lógico. Porque todo suena razonable cuando está formulado como, por si acaso. Y el, por si acaso, no tiene final. En ese punto,
Ya no se piensa para vivir mejor. Se piensa para no ser sorprendido. Pero vivir sin sorpresa es otra forma de estar atrapado. Y cuando esto se ve con claridad, cambia la lectura completa de la propia historia. Después de un tiempo, ocurre un cambio interno que casi nadie nota desde afuera. La mente que piensa demasiado aprende a desconfiar de la calma. Cuando todo parece estar bien, aparece una sospecha. Entonces, ¿qué se está escapando? La tranquilidad deja de sentirse como un estado. Se siente como una pausa antes de un error. Por eso, incluso los días buenos tienen un ruido de fondo. No necesariamente tristeza, más bien una vigilancia suave, constante, como una luz encendida en una habitación vacía. Y ahí se forma una identidad silenciosa. La persona que lo prevé todo. La que detecta matices. La que evita problemas antes de que nazcan. Esa identidad recibe aplausos en ciertos contextos, porque parece madurez. Pero el precio aparece en lugares que no dan crédito. En el cansancio sin evento. En la dificultad para estar presente sin estar evaluando. En la tendencia a revivir escenas sociales después de que terminaron, como si la noche exigiera un informe final. Lo que se llama pensar demasiado, termina siendo una forma de relación con el tiempo. El presente se usa como material. El pasado se usa como prueba. El futuro se usa como amenaza. Y entonces, el giro más extraño. No se teme solo a equivocarse. Se teme a no haber previsto la equivocación. Porque lo que duele no es el error en sí, sino la sensación de haber sido sorprendido en público por la vida. Cuando esto se reconoce, ocurre una reorientación fría. No como alivio, como precisión. Ya no parece un defecto moral. Parece un mecanismo que se activó para sobrevivir a la ambigüedad, a las reglas invisibles, a los cambios de tono que nadie explica. Un mecanismo que se volvió permanente. Y esa permanencia deja una verdad simple. Ignorar esta estructura mantiene el ciclo vivo. Nombrarla cambia la forma en que se interpreta cada vuelta, cada revisión, cada por si acaso. Porque al final, no es que la mente piense demasiado. Es que aprendió que detenerse era peligroso. Y una vez que esa idea se instala, el silencio ya no suena vacío. Suena como una pregunta abierta.